Este podcast pertenece a Sistema Chakras, el área de investigación y desarrollo de APRESID. Con más de 20 proyectos en todo el país, Sistema Chakras genera información técnica y desarrolla soluciones para problemáticas locales a través de una metodología basada en el protagonismo horizontal y en el aprender produciendo. Bienvenidos a Hablemos de Carbono, un ciclo de podcast creado por la Red de Carbono, uno de los proyectos del programa Sistema Chakras de APRESID que busca abordar demandas y desafíos relacionados a esta temática. Soy Florencia, coordinadora de la red y conductora de este ciclo. En el episodio de hoy tengo el placer de estar acompañada por dos invitadas muy especiales que nos van a ayudar a explorar un poco más en profundidad el tema de huella de carbono. Bienvenida Inés, fundadora y directora ejecutiva de Plataforma Puma, con quienes trabajamos en conjunto en este proyecto hace ya algunos años. Y bienvenida también Magalí, productora agrícola y coordinadora técnica del programa Sistema Chakras. Maga, estuvimos conversando hace un tiempo y me contaste que tenías algunas dudas sobre esta temática y que muy probablemente sean las mismas dudas e inquietudes que hoy tienen la gran mayoría de los productores, ¿no? Hola, Flor. Sí, la verdad que este espacio creo que nos viene muy bien a muchos productores. El tema del carbono es algo que está en la mente de todos y genera hoy en día muchas dudas. A mí particularmente como productora me cuesta muchas veces entender en dónde estoy parada con respecto a lo que hago, con respecto a las decisiones que tomo. Y sumado a eso, se cruzan muchísimas preguntas acerca de qué es la huella de carbono, los bonos de carbono, el balance de carbono. Hay muchísimos conceptos hoy en día que nos confunden y que creo que está bueno estar acá con Inés para que nos ayude a un poco a dilucidar qué es una cosa y qué es otra. Así que, bueno, nada, muy contenta de estar acá y creo que arrancamos con esta pregunta que va a ser fundamental para disipar dudas y dar claridad al tema. Así que, Inés, ¿nos querés contar qué es la huella de carbono y qué implica? Gracias, chicas. Placer este espacio. Gracias, Maga, por la pregunta. Porque creo que es el puntapié inicial para la charla que vamos a tener, ¿no? La huella de carbono es algo tan simple como contabilizar las emisiones que se generan durante el proceso productivo. En nuestro caso, que estamos hablando del agro, ¿no? En los servicios serán las emisiones que se generan durante la prestación de ese servicio, pero en el agro básicamente es cuando sembramos, cuando pulverizamos, cuando cosechamos, se generan emisiones, producto de la quema de combustible fósil. Cuando aplicamos un producto, sea un fertilizante, un herbicida, un fungicida, se generan emisiones. El rastrojo, por así decirlo, poco técnico lo mío, pero técnicamente serían los residuos de cosecha, generan emisiones. Y la huella no es otra cosa que la posibilidad de generar un inventario, una cuantificación de todas esas emisiones. Y eso es lo que denominamos huella de carbono, que lo simplificamos en las unidades, ¿no? Porque la métrica que nos sirve para compararnos con otros países, para compararnos con productores, para comparar cultivos, son las emisiones de dióxido de carbono equivalente por tonelada producida o por hectárea. ¿Sí? ¿Por qué dióxido de carbono? Porque, bueno, claramente el dióxido de carbono es uno de los 3 gases de efecto invernadero. Todo esto que contás es un poco medirse para entender el impacto de las cosas que hacemos, ¿no? Qué importante hoy en día nos lo demanda el mundo. Y entrando un poquito más en detalle acerca del método, ¿cuál es el método que se utiliza para calcular esta huella? Yendo un poquito más a algunos detalles profundos. Para decirlo claramente y todos tener referencia de qué hablamos cuando hablamos del IPCC, tenemos como un organismo, una organización rectora de lo que hacemos, que es el IPCC. ¿Qué es el IPCC? Una organización de Naciones Unidas, es el panel intergubernamental de cambio climático que se fundó en 1988 y que tiene la función de echar luz, por así decirlo, de generar conocimiento científico
sobre los estándares de medición, sobre las marchas de cálculo, sobre los factores de emisión. Entonces, la metodología viene de la mano de las directrices del IPCC, ¿sí? Nosotros tomamos esas directrices que tienen que ser la piedra fundamental, para que quede claro, la piedra fundamental para calcular la huella de carbono de lo que fuere, ¿sí? Del producto o el servicio. Hay una guía que son las directrices del IPCC que se van actualizando. La última es la de 2019 y tomamos como base esos factores de emisión y esas directrices para poder calcularlo. Entonces, vos acá decías recién algo que es súper interesante, medir para entender. Y acá pongo como un mojón, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de huella? ¿De qué hablamos cuando hablamos de balance? Capaz que después lo podemos seguir charlando un poquito más en profundidad, ¿no? Pero sepamos que cuando hablamos de huella de carbono, nos estamos refiriendo a las emisiones que se generan durante el proceso productivo de la tierra, del suelo para arriba, ¿sí? Después vamos a hablar de balance y ahí vamos a charlar un poquito más a qué hacemos referencia. Más allá de que esta cuestión hoy en día la está demandando el mundo, hoy todos los productores que te están escuchando quizás se preguntan ¿qué beneficios puedo tener yo o qué oportunidad se puede generar si mido mi huella en mi establecimiento productivo? Voy a empezar por algo que para mí es importante, capaz que no es lo más importante para el productor, pero hay algo que es intangible, que es el aprendizaje. Para mí aprender, entender, saber dónde estamos parados es un enorme desafío. Y pareciera que eso hoy no tiene valor en un mundo donde yo necesito poner más dólares sobre mi hectárea. Sin embargo, el aprendizaje son dólares, porque si yo logro capitalizar ese aprendizaje para generar mejoras, es un enorme desafío. Puedo tener mi línea de base. ¿Qué significa la línea de base? Saber de dónde estoy partiendo para saber a dónde puedo llegar. En el marco del programa de carbono, que no me voy a meter mucho por ahí, porque tenemos mucha tela para cortar en este rato de charla, se habla de brechas de carbono. Bueno, para hablar de brecha tenemos que hablar de una base, de dónde estamos partiendo. Entonces, el aprendizaje para mí es un valor y el aprendizaje también es dinero si sabemos capitalizarlo. Después viene claramente la oportunidad comercial. La oportunidad comercial que significa tradear un grano que tenga su huella. Va a haber alguien que va a pagar o va a bonificar ese grano si podemos establecer que tiene una huella determinada. Y eso también es oportunidad concreta porque ahí sí hay $1 más sobre esa tonelada o hay un crédito que se bonifica sobre esa tonelada medida. Pero no tenemos que dejar de pensar que eso también es parte del aprendizaje de la curva de aprendizaje que tenemos que capitalizar, y digo por qué. En algún momento va a empezar como ya hay restricciones de otro tipo vinculadas a la libre deforestación, vamos a empezar a hablar de que va a ser un requisito tener huella para entrar en la Comunidad Europea y para tener huella y para entrar a Estados Unidos y Canadá. Entonces, no desaprovechemos la oportunidad de aprendizaje justamente porque cuando esto sea un requisito y una barrera de entrada, no vamos a tener muchas posibilidades de aprender. El que no sepa de huella se va a quedar afuera de determinados mercados. Entonces, en líneas generales, pongo en valor el aprendizaje como oportunidad económica. Tal cual. Creo que eso es un poco lo que nos preocupa a todos, ¿no? Más allá de que los lineamientos de la sustentabilidad y del aprendizaje son fundamentales, creo que para producir hoy. Pero esto que decís va a ser una barrera de entrada para ciertos mercados y es algo en los cuales los tenemos que sumergir porque es algo que se viene, digamos, tenemos que estar preparados. Y Inés, ¿es verdad que cualquier productor puede medir su huella de carbono o es algún tipo de dificultad o impedimento para ciertos sistemas o ciertos productores? Cualquier productor puede medir huella, lo que necesita fervientemente es la decisión de hacerlo, la convicción de hacerlo, el propósito de hacerlo. Creo que a ningún productor se le ocurriría producir sin calcular su margen bruto, hoy menos que nunca, ¿no? Siempre fue importante saber los costos que tenemos y saber la rentabilidad y el margen que vamos a tener,
Bueno, del mismo modo tenemos que poder calcular el costo ambiental que significa tener esta hectárea aquí y ahora. Me animo a decir que son las mismas variables que necesitamos para calcular huellas, son las que se necesitan para calcular el margen bruto. Y no hablamos de precios, hablamos de cantidad de labores, consumo de combustible, cantidad de semilla, rinde, productos utilizados. Lo tenemos a la mano, lo tenemos en el Excel, lo tenemos en el cuaderno, donde lo tengamos. Mejor que si está digitalizado, claramente, ¿no? Pero lo podemos hacer todos. El Excel de margen bruto los tenemos todos, tal cual como decís vos. Hay que naturalizar esto y aprender a medirse tal cual. ¿Y qué desafíos ves vos respecto a la medición de huella de carbono en Argentina y en, digamos, un poco en el ámbito con todos los productores que estás trabajando? ¿En dónde se falla o en dónde están los desafíos? ¿Dónde llegan los problemas a la hora de querer medirse? Hay un punto importante que es el conocimiento, el aprendizaje de cuáles son las variables que impactan, tener esta diferencia que parece solo conceptual y por momentos hasta semántica entre qué es huella y qué es balance de carbono en suelos. Y acá empezamos a saldar las cuestiones más importantes, ¿no? El conocimiento y el aprendizaje, para dejar de pensar que siempre secuestramos carbono, que todo lo que hacemos está espectacular, que siempre es una genialidad fantástica. Bueno, no nos pasa eso. La realidad es que si no miramos lo que hacemos y cómo lo hacemos, no tenemos oportunidad de mejora. Entonces, ese para mí sería el enorme desafío, aprender y entender para poder mejorar. Después viene la calidad de los datos, por supuesto. Del mismo modo en que necesitamos buenos datos para calcular nuestro margen bruto, necesitamos buenos datos para calcular nuestro impacto ambiental. Y no estamos hablando de datos que decís, che, ¿de dónde saco? A ver, el porcentaje de arcilla, no, es mucho más fácil. Son los datos tuyos de todos los días, pero buenos datos, ¿sí? Buenos datos porque cuando mejores datos tenés, más preciso es el cálculo. Es como cualquier cálculo que vayamos a hacer. Cuando más confiable es el dato, mejor es el resultado. En tercer lugar, me parece importante empezar a pensar que es una responsabilidad nuestra que quienes comulgamos de APRE lo tenemos, está embebido en nosotros, ¿no? Sabemos que es así, pero hay muchos otros productores que no lo tienen tan incorporado. Entonces, me parece que eso es súper importante, saber que tiene que estar dentro de nuestro propósito, calcular nuestro costo ambiental, porque además eso nos da perspectiva, nos genera futuro de lo que hacemos. Si no cuidamos el recurso, no cuidamos el ambiente, tenemos pocas chances de seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo si no cambiamos. Y por último, y no menos importante, son los incentivos que se tienen que generar para que los productores tengan el empujoncito, porque todos al final de la película queremos mejorar nuestra rentabilidad. Entonces, para que la pregunta, ¿para qué voy a medir si nadie me paga más? Bueno, capaz que alguien te puede pagar más, pero vos lo tenés que tener antes como concepto, como precepto, como propósito, porque si no, nunca va a ser suficiente. Porque hoy el 1%, el 2%, el 5% en algún momento capaz que va a dejar de alcanzarte. Entonces, vuelvo con una pregunta, Maga. Vos como productora, ahora, ¿por qué medirías tu huella de carbono? Bueno, yo creo que lo mencionaste en varias de las cosas que dijiste, pero yo estoy dentro del grupo de productores que de APRE que están midiendo huella con tu plataforma, Inés, y creo que todo se inició, en primer lugar, por entender el impacto de las decisiones. Hasta incluso a veces nos cegamos con un problema productivo y, no sé, es atacarlo con fertilización o con otro tipo de insumos, y a veces una cosa no es lo mismo que otra, y tener todas estas métricas en radar creo que es importante para poder direccionar bien, ¿no? Siempre en pos de hacer las cosas bien. Yo creo que más allá de que estamos en APRE y todos compartimos esa visión, yo creo que la sustentabilidad hoy en día es algo que nos preocupa a todos y que le dejamos a los que vendrán después, ¿no? Entonces queremos hacer las cosas bien, por lo menos en nuestro caso. Y cuestión también muy importante es esto, que el mundo lo demanda y se viene y vamos a tener dificultades para acceder a ciertos mercados. Alguien nos va a pedir los papeles. Así que vamos ejercitando en hacer los papeles porque la cuestión ya está, ya desembarcó y en algún momento vamos a tener que rendir cuentas acerca de cómo producimos los alimentos que
que estamos exportando al mundo y que incluso se consumen acá. Así que yo creo que esas dos cosas nos motivan mucho. Y tener, repito, todas estas métricas sobre la mesa a la hora de tomar decisiones nos ayuda a entender dónde estamos parados y poder direccionarnos mejor. Que a veces quizá una cosa no es lo mismo que otra y mejora el sistema y nos dirige mejor hacia donde queremos ir, ¿no? Bueno, y para cerrar, Inés, acá también yo creo que una pregunta importante es ¿cómo visualizás vos el panorama del sector productivo en relación con la medición de huella para los próximos años? A ver, entendemos que es algo importante y que se viene. ¿Cómo lo ves vos en relación a cada vez más productores se están midiendo? ¿Está evolucionando? ¿Cómo ves vos el panorama para los próximos años? A ver, nuestra experiencia con la cantidad creciente de productores y de empresas involucrados en lo que es en materia de sustentabilidad, decía, ¿no? Porque hay distintas vertientes de esto, pero lo cierto es que las empresas que hacen producción de alimentos, bebidas y biocombustibles tienen en su agenda la sustentabilidad y entonces veo una creciente demanda de implementación de proyectos vinculados a la medición de huella. Y acá surgen enormes oportunidades para los productores. Por eso es importante sumar más productores a que midan su huella y que sepamos dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque las grandes compañías que producen alimentos, bebidas y biocombustibles necesitan trazar tranqueras adentro lo que sucede. ¿Y por qué esto? Porque la logística y el transporte, que pareciera que las emisiones de combustible fósil son un porcentaje altísimo de las emisiones totales, no es así. Es un porcentaje menor. Lo que ocurre hacia adentro de las fábricas, por así decirlo, o de la industria, son procesos que se repiten y también es un porcentaje que está acotado en la mejora. No es que sea un porcentaje menor, pero está acotado en la mejora. Entonces el gap entre, o para hablar en criollo, la diferencia entre la línea de base y el potencial de mejora es tranqueras adentro. Entonces ahí es donde podemos empezar a tocar canillitas que se abren y se cierran para decir, che, puedo mejorar mi huella. Puedo pensar que si yo soy el origen, yo como productor, ¿no? Soy el origen de la cadena de valor con mi grano, con mi kilo de carne, con mi litro de leche, que de un producto que va a llevar a la góndola, acá arranca la cadena de valor y acá es la oportunidad de mejora. Todo esto para decir, el año pasado medimos 1,5 millones de hectáreas, estamos felices con ese resultado, pero nos desafía a duplicarlo. Y dirán, ¿estás loca? No, bueno, sí, también, pero bueno, creemos que este año vamos a cerrar con muchas más. Vamos a cerrar con muchas más porque hay muchísimas empresas que se están subiendo a este barco de vamos a medir porque tenemos la oportunidad desde Argentina de mostrar que somos muy buenos en lo que hacemos, que podemos mejorar, pero que también somos muy buenos. Bueno, la verdad es que este recorrido sobre el tema huella de carbono fue súper completo. Les agradezco muchísimo a ambas por su participación y a toda aquella persona que esté interesada en conocer más en profundidad el proyecto que estamos llevando a cabo. Pueden ingresar en la web de APRESID, donde van a encontrar más información.